Un poquito más, que siga metiendo gente. Un ratito más, que ya sigo admitiendo personas. Bueno, parecería que no hay más gente. Ante todo les pido disculpas, pero me quedé sin internet y recién me llegó. Así que no me podía conectar por causas ajenas a mí. Pero bueno, ahora por suerte me pude conectar. ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, los teóricos de química biológica van a estar a cargo de la doctora Brenninger, que ya ahora en un momentito, en unos 15 minutos ya se va a conectar y que va a ser a cargo. Pero bueno, yo como es el comienzo, quería ante todo darle yo la bienvenida. Mi nombre es Pablo Cética, soy el profesor titular de la cátedra de química biológica. Y bueno, yo ya di hoy el teórico presencial a la tarde, a las 13 horas, de 13 a 16, y ahora, bueno, para aquellos que se les complica o que trabajan o que son de la tarde, hemos implementado el teórico virtual para el caso particular. Así que, bueno, les doy la bienvenida a la materia. Y voy a compartir pantalla para empezar a explicar un poquito cómo primero vamos a desarrollar la materia, antes de entrar en la temática directamente de bioenergética que va a dar la doctora Brenner. Así que vamos a presentar. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Bueno, vamos a desarrollar, vamos a comenzar entonces presentando a la materia y cómo vamos a... esperen un cachito porque la gente me está entrando todavía y los tengo que admitir. ¿Me ven ahí? ¿Me están viendo bien ahí? Sí, sí. Bueno, entonces vamos con la presentación. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a empezar con la organización de la materia. La química biológica o la bioquímica son sinónimos, según generalmente los que vienen de las ciencias exactas lo conocen como química biológica, y más de las áreas de la biología como bioquímica, pero son sinónimos. ¿Cómo va a estar organizada la materia? La materia va a estar organizada en clases teóricas y en clases de trabajos prácticos.
Las clases teóricas son de tipo optativas y las de trabajos prácticos son obligatorias. Estas clases materias de trabajos prácticas van a tener clases teórico-prácticas y clases de laboratorio. ¿Cuál es la función de estos teóricos? Bueno, la idea de los teóricos es ¿qué nos va a aportar diferente a lo que va a aportar la bibliografía? Primero, tener un reconocimiento de los contenidos primarios y secundarios que hay en la materia. A veces uno de la bibliografía les cuesta saber cuáles son contenidos primarios y cuáles son contenidos secundarios. En ese caso, los teóricos pretenden que nosotros podamos discriminar cuáles son unos de los otros. Luego también tener la posibilidad de integración con otras materias, dado que vamos a utilizar conocimientos previos, como son de la química orgánica, de la física biológica, de la anatomía. Vamos también a trabajar en paralelo con histología, dado que hay contenidos que son compartidos y que se integran entre las dos materias, dado que la histología mira la estructura y la bioquímica la función celular. Y también vamos a proyectarnos a su utilidad a otras materias subsecuentes, como son la fisiología, la nutrición, la patología médica y la clínica. Y por último vamos a ver la implicancia veterinaria de algunos de estos compuestos, ¿no es cierto?, de estas temáticas que vamos a ir desarrollando. En cuanto a los trabajos prácticos, vamos a desarrollar las clases teórico-prácticas, en la cual van a tener un pequeño introductorio teórico, en cuales los docentes van a refrescar lo que ustedes ya vieron en los teóricos y también prepararon para las clases. Luego van a tener la resolución de un cuestionario que los va a ayudar a interaccionar entre ustedes y a discutir y trabajar el tema en forma práctica. Y por último, una evaluación o parcialito que tiene como objetivo que ustedes aprendan a redactar estos parcialitos que son como si fuera un extracto de alguna de las preguntas del parcial. No quiere que generalmente son más largas las preguntas del parcial, pero alguno de los subítems puede ser aproximadamente como un parcialito, y por eso la idea es que ustedes se vayan entrenando en la escritura y realización de estos parciales. Y por último, vamos a tener clases de laboratorio, como las que van a tener mañana y el lunes próximo, donde van a hacer un trabajo práctico experimental, donde ustedes van a ver en forma práctica la utilización de los conceptos teóricos que tuvieron en clases previas. Estos trabajos prácticos van a poder ser de tipo parte en tipo clínicos, o sea, trabajos prácticos que enfoquen alguna utilidad clínica, otros desde el punto de vista farmacológico, como por ejemplo la lipasa pancreática, otros como bromatológico, como la de fermentación láctica. Luego van a tener un informe de laboratorio que van a tener que elaborar y producir, y por último una evaluación. Pero un segundito que estoy escuchando ruiditos, hay gente que está queriendo ser admitida. Hasta aquí me pudieron seguir bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. ¿Qué material de estudio vamos a utilizar para el desarrollo de la materia? Vamos a usar la guía de trabajos prácticos del curso de Química Biológica, que la pueden descargar del aula virtual. Vamos a usar, y en esta guía de trabajos prácticos
ustedes van a tener los cuestionarios que van a desarrollar cada clase y también los trabajos prácticos de laboratorio. Después, los esquemas metabólicos de química biológica, que son figuras, dibujos, gráficos que apoyan al estudio de la materia y que les va a seguir bien para seguir tanto en parte los teóricos como también los introductorios teóricos, porque nos basamos en ellos para la explicación. Y si esos los tienen, ustedes pueden ir cotejando y entendiendo esos esquemas metabólicos sin necesidad de ir escribiendo, que les va a costar mucho hacer toda la escritura y comprender el tema a la vez. Así que estos esquemas metabólicos les sugiero que los traigan impresos para las clases teóricas y para los introductorios, y así pueden ir tomando notas al margen y utilizándolos para la comprensión de estos contenidos teóricos. Finalmente van a tener la guía de estudio de cómo estudiar una vía metabólica. Esta guía de estudio de cómo estudiar una vía metabólica se va a utilizar a partir del tercer teórico, que es el de hidratos de carbono 1, que le va a dar pautas de cómo seguir para estudiar una vía metabólica, que va a ser el grueso de la materia, el desarrollo de las diferentes vías metabólicas. Y por último van a tener el aula virtual, donde van a tener un montón de contenidos, que ahora lo vamos a dar más en detalle. Ingresan, es la materia 204 en química biológica. ¿Bien? ¿Cuál es el contenido del aula virtual? En primera instancia van a tener un cronograma de la materia. Hay un cronograma donde establece clase por clase qué temática se va a desarrollar, tanto los teóricos como los prácticos. En cada clase, en el aula virtual, van a ver que existe un temario y una bibliografía de cada tema, donde ustedes podrán ver el contenido detallado del tema que tienen que estudiar y qué bibliografía les recomienda la cátedra para abordar dicho tema. También tienen una guía de estudio de cada tema, o sea, ustedes pueden descargar esta guía de estudio, y esta guía los va a guiar, como su nombre lo indica, en los diferentes puntos que tienen que hacer hincapié y entender para preparar el tema para la clase teórico-práctica. Eso les va a guiar, ayudar a que ustedes puedan, de esta manera, desarrollar el tema sabiendo cuáles son los puntos que sí o sí hay que saber y hay que dar especial atención. Además, van a tener materiales de lectura en el campus virtual, ejercicios tipos resueltos que los ayudarán a comprender los que luego van a hacer en los cuestionarios, videos ilustrativos, presentaciones breves en PowerPoint, presentaciones dinámicas interactivas. Todo esto lo va a ayudar a resolver poder estudiar la materia y también resolver parte de los cuestionarios, dado que algunos de los cuestionarios remiten algunas de las preguntas a actividades del aula virtual. Y por último, tienen la posibilidad de realizar una autoevaluación donde ustedes pueden probar, hay preguntas de tipo choice, preguntas de respuesta breve, preguntas de match, o sea, de unión, donde ustedes pueden probar una y otra vez y les sale el resultado de dicha evaluación. Fíjense que los resultados que son de choice o por match son considerados en su totalidad, pero los de respuesta breve por ahí le da más bajo el valor, pero eso es porque los de respuesta breve considera el sistema que sea la palabra exacta que está como pregunta correcta, pero si ustedes ponen, qué sé yo, si la respuesta es, no sé, encima, y ustedes ponen la encima, no se lo computa como correcto porque está ese la. Pero ustedes, obviamente, cuando hacen el repaso de cada una de sus respuestas, ustedes saben que esa respuesta está
ok y que corresponde a un punto en esa autoevaluación. Pero en un segundito que tengo más gente para admitir. Y ya entrando de lleno en la materia, podemos primero dar como generalidad de la química biológica, definirla. Y la química biológica o bioquímica es la ciencia que estudia los procesos vitales a nivel molecular. Es la ciencia que estudia los procesos vitales a nivel molecular. Y tiene dos grandes campos de estudio. La química biológica estática o descriptiva, que es la que ustedes ya vieron en química orgánica, o sea, en la química estática o descriptiva, lo que se hace es describir los grandes grupos de biomoléculas, o sea, las estructuras de los hidratos de carbono, de los diferentes hidratos de carbono, sean monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, los ácidos nucleicos, los lípidos, los diferentes tipos de lípidos que hay, ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, y las proteínas. Eso nosotros ya lo damos por sabido, porque lo vieron en una materia previa que ya han regularizado, y nosotros nos vamos a enfocar en la segunda gran rama de la bioquímica, que es la bioquímica dinámica o estudio del metabolismo. La bioquímica dinámica o estudio del metabolismo. En este caso, vamos a ver las transformaciones que van sufriendo esas biomoléculas en las diferentes células. Las transformaciones que van sufriendo esas biomoléculas en los diferentes tipos celulares. Vamos a ver las transformaciones metabólicas que existen a nivel del hepatocito, a nivel del tejido adiposo, a nivel de una neurona, de un eritrocito, de la fibra muscular. ¿Por qué? Porque en realidad todo proceso biológico en última instancia termina siendo molecular. Si un sistema del organismo tiene alguna disfunción, no funciona, por ejemplo, no sé, hay algún trastorno de tipo, por ejemplo, digestivo, seguramente alguno de los órganos implicados en el sistema digestivo va a estar involucrado. Por ejemplo, podría ser el hígado. Y en realidad, si ese hígado no está funcionando correctamente, significa que el tejido que constituye el hígado, algunos de los tejidos que constituye el hígado, está funcionando en forma incorrecta. Y en realidad lo que está sucediendo es que hay una disfunción en las células que constituyen al hígado, o sea, los hepatocitos. Entonces nosotros lo que vamos a desarrollar es cómo funciona normalmente un hepatocito. ¿Cuál es la función? ¿Cómo trabaja ese hepatocito, esa célula, para comprender en última instancia cómo trabaja el tejido hepático, o sea, cómo trabaja el hígado y cuál es su función en el contexto genérico del organismo. Así que, en última instancia, como le digo, siempre todo proceso fisiológico o patológico termina siendo molecular el efecto. ¿Está bien? Y cuando nosotros como veterinario tratamos esa disfunción, también estamos trabajando a nivel molecular, porque nosotros inyectamos un medicamento, una droga, y esa droga es una molécula que va a ir al torrente circulatorio, por ejemplo, va a ingresar a determinado tejido y va a tratar de actuar, por ejemplo, sobre una determinada enzima
y cambiar, o sea, tener efectos metabólicos en esa célula. Pero como es un conjunto de células que forman un tejido, en realidad está modulando la actividad de ese tejido y pueden de esa manera, con una droga, manejar o controlar el funcionamiento hepático o el funcionamiento del tejido adiposo o el funcionamiento del páncreas, o sea, o del órgano que así fue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, perfecto. Sí, pero El grueso de la materia va a ser abordar las vías metabólicas, el trabajo sobre las vías metabólicas, que son las diferentes transformaciones que yo les comenté que van a ir sufriendo los distintos estructuras químicas dentro de la célula. Eso es lo que va a definir las vías metabólicas que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Obviamente que dentro de una célula, las vías metabólicas que eh, se producen en un conjunto. O sea, se producen vías metabólicas de hidrato de carbono, de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, todas a la vez, obviamente. Pero a los fines didácticos nosotros las vamos a separar en las diferentes estructuras químicas para estudiarlas. Así que, en un principio vamos a ver las vías metabólicas de los hidratos de carbono, luego las vías metabólicas que implican los ácidos nucleicos, los lípidos y luego las proteínas. Una vez que hayamos descrito y entendido todas las vías metabólicas de los diferentes grupos químicos, recién ahí vamos a poder realizar la integración y la regulación metabólica. O sea, ver todo en un conjunto trabajando diferentes situaciones metabólicas, como puede ser el ayuno fisiológico, el ayuno prolongado, el estado alimentado, la situación de estrés agudo, la cetosis, la hipoglucemia crítica, la diabetes, etcétera, etcétera. Diferentes situaciones metabólicas y ver cómo todas estas vías se conjugan en el organismo y en los diferentes tejidos, cómo están funcionando las vías de hidrato de carbono, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas, por ejemplo, en el tejido adiposo, en el tejido muscular, en el tejido hepático, en el sistema nervioso central, en los glóbulos rojos, para que el organismo funcione todo de manera coordinada y coherente, para mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio dinámico para que esto se produzca. Pero antes de abordar estas diferentes vías metabólicas, vamos a tener que ver dos temas introductorios que son necesarios para poder comprender el funcionamiento de las vías metabólicas. ¿Cuáles van a ser estos temas introductorios? Uno va a ser la de bioenergética, que justamente que se va a desarrollar en este primer teórico. Y el próximo teórico se va a desarrollar el tema de enzimas. O sea que estos dos temas, bioenergética y enzimas, son dos temas que tienen que ser abordados primero como introductorios para luego poder comprender cada una de las vías metabólicas. Y de esa manera empezar a trabajar con el metabolismo de los hidratos de carbono, que va a ser el primer grupo que vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y que ahora vamos a dejar de presentar. Bueno. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bueno, fue un gusto haberlos visto en esta introducción de la materia, así que ahora los dejo con la doctora Elizabeth Brenninger, que va ella a presentarse y después va a compartir pantalla y van a comenzar con el tema de bioenergía. Así que un gusto, chicos, hasta luego. Gracias, Gracias, Pablo. profe. Gracias. Gracias.
Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Pablo por esta presentación de la materia, esta introducción a los teóricos. Si quieren, ahí te mando saludos, Pablo. Ya veo, lo veo, gracias. Genial. Si quieren, por las dudas para que no tengan problemas con la conexión y eso, pueden apagar las cámaras sin problemas. Así que no, porque aparte el Meet tiene la cuestión de que uno cuando empieza a compartir pantalla deja de verlos, deja de ver a todos los que están compartiendo pantalla. Entonces voy a silenciar esto, está haciendo eco. Entonces, si quieren, no hay ningún problema, pueden dejar las cámaras apagadas, sobre todo porque tal vez se hace más lenta la conexión y no se escucha bien. Sí, bueno, es una bomba de tiempo para el RAM. Sí. Bueno, una cosita en cuanto al horario, antes de empezar formalmente con este teórico. El horario que habíamos puesto en el campus es a las 10, era a las 19:30. Lamentablemente, con esta vuelta a la presencialidad y los horarios y todas las cuestiones de los traslados que uno no tiene en cuenta, a mí va a ser imposible llegar antes de este horario. Así que, lamentablemente, o no, vamos a estar empezando siempre 8:15 en este horario. De hecho, ahora voy a cambiar el enlace, así ponemos ahí que empezamos 8:15. ¿Cómo vamos a manejarnos? Y para que ustedes más o menos se organicen en cuanto a estos teóricos virtuales. Mi idea es que dure como mínimo 1 hora. El tema de nosotros y ustedes mismos lo vieron, el tema de la virtualidad, de estos encuentros sincrónicos y la atención que uno puede tener en la pantalla y lo que está diciendo alguien a través de la pantalla, es menor a que cuando uno está de manera presencial. Entonces, realmente yo creo que debemos compactar el tiempo. Bueno, pensémoslo en 1 hora como mínimo. Va a depender de ustedes si podemos hacerlos más extensos. Bueno, Pablo estuvo presentando a la materia, cómo la vamos a abordar. Seguramente presentó a los docentes de la cátedra. Yo me vuelvo a presentar, entonces. Mi nombre es Elizabeth, yo soy profesora adjunta de la cátedra, docente de la cátedra, déjenme hacer cuentas. No, estamos hace casi 30 años. Hace mucho que recurso esta materia, la escucho. Docente de la cátedra de veterinaria como ustedes, recibida en el siglo pasado, eso sí. Veterinarias como ustedes van a ser dentro de un tiempito, ¿sí? Seguro seremos colegas. Doctora en ciencias veterinarias, realizando una tesis doctoral en bioquímica, ¿sí? Nuestra materia se llama química biológica, pero el sinónimo es bioquímica. Se llama química biológica por una cuestión de cómo se denominan otras materias, que es la que sigue, que es fisiología y bioquímica fisiológica. Pero es bioquímica. Bueno, como les decía, hice mi doctorado en bioquímica, en ciencias veterinarias, pero en el área de bioquímica, tomando como modelo de estudio las células que utiliza hasta este momento la cátedra, que son las gametas. En cuanto al resto de mi formación, soy especialista en docencia veterinaria. También es una carrera de posgrado que hacemos acá en nuestra facultad, que se dicta en nuestra facultad. Y una cuestión aparte, y por eso, lamentablemente no puedo llegar antes, estoy cursando otra carrera de grado en la Universidad de 3 de Febrero, en la UNTREF, hasta las 8, tengo clase hasta las 8, así que no puedo llegar antes, entonces por eso es la cuestión. Así que esa es mi presentación. ¿Cómo vamos a hacer cómo pensé el desarrollo de estos teóricos virtuales?
son virtuales porque no estamos en presencial y de hecho, la Universidad de Buenos Aires lo define como una modalidad a distancia de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? La resolución que clasifica los tipos de enseñanza dentro de la Universidad de Buenos Aires es del año, ya les digo, me lo anoté porque es interesante saberlo, del año 2008, que dice que toda esa distancia cuando alumno y docente están separados o por espacio o por tiempo. En este caso, teóricamente nosotros estamos separados por espacio, con lo cual sería una modalidad a distancia. Lamentablemente esta resolución quedó muy vieja, porque piensen ustedes, y bueno, todo lo que ocurrió en estos 2 años anteriores cambió todo totalmente. Piensen ustedes que el Zoom, ¿sí?, lo que usamos mucho en estos 2 años, Zoom se creó en el año 2011 y el Meet que estamos usando ahora se crea en el año 2017. Con lo cual, la verdad que digamos que esa resolución que dice ustedes están separados en el espacio y esa distancia, tal vez no debería ser así. Por eso yo pienso en este encuentro como un encuentro presencial, pero mediado por un medio tecnológico que es este Meet sincrónico. Es decir, para mí este es un encuentro presencial. ¿Y para qué sirve un encuentro presencial? Un encuentro presencial sirve para ver cuáles son los temas conflictivos de una materia, cuáles son los temas que al estudiante le cuesta más aprender. No sirve de nada para mí que yo esté repitiendo algo que dice el texto, algo que ustedes pueden ver fácilmente en el campo virtual o en cualquier video, en algún libro o apunte que ustedes puedan acceder. ¿Sí? Porque eso en realidad no tiene ninguna riqueza. Entonces, como les decía en un principio, esto va a depender de ustedes. Que esto resulte y esta propuesta resulte va a depender de ustedes. Y por eso les dije, las cámaras, si quieren, apagadas, no hay ningún problema. No, la verdad que, ya les digo, cuando yo empiece a compartir pantalla los voy a perder, no los puedo ver. Así que, si quieren apagar la cámara, no hay ningún problema. Pero sí necesito que participen. ¿Y cómo van a tener que participar? Bueno, de la siguiente manera. Esperen que lo voy a encontrar. Acá está. Acá lo encontré. Bueno, vamos a tener que utilizar el chat. Hola, buenas noches. ¿Sí? Entonces, mientras yo esté hablando, esté presentando los temas, necesito que ustedes participen por el chat. O sea, manden las preguntas que surjan. No importa qué es, o si quieren decir, uy, esto es un aburrimiento, la verdad, porque la verdad no se entiende, profe, lo que está diciendo, ¿a qué va lo que están pensando en la cátedra? ¿Se entienden? Entonces, como yo les decía, mi idea es que más o menos estos encuentros duren 1 hora. Pero si el tema da, y las consultas dan, y el debate que se arme a través del chat, no quiero no les pido otra cosa, porque es verdad que a veces cuesta esta cuestión de prender la cámara y ver, aparte tenemos toda la cuestión de que, bueno, estamos en nuestras casas, estamos en nuestro lugar de trabajo, estamos en un lugar y la verdad que tal vez no nos gusta tanto tener la cámara encendida. Entonces, pensemos en esto como si fuera un stream, ¿sí?, que se ve en Twitch, donde hay un hablante, está hablando de ciertos temas y ustedes participan a través del chat. ¿Quién lo dice? Capaz tiene éxito y nos vamos para el fin. Bueno, los teóricos, como les contó Pablo, están pensados en realidad como un abordaje, como un primer abordaje de los temas que van a ver durante la cursada. Y la verdad que estamos complicados con eso, porque imagínense, nosotros tenemos que ver hoy un teórico de bioenergética y la clase teórico-práctica es el 28 de marzo, falta un montón. Entonces, estoy pero segurísima, 102% segura, que nadie vio nada de bioenergética. Es más, ni nosotros vimos nada de bioenergética, porque si entraron al campus de la cátedra, no está el tema de bioenergética. Entonces, igual eso me enteré hoy, que se nos queda que me enteré hoy, de que estaba oculto para ustedes. Es buenísimo. Vamos a ver si lo podemos cambiar, si no, no importa. Entonces, a ver, yo les voy a hablar de bioenergética, y ustedes lo único que van a hacer es, Elizabeth, qué lindo, pero la verdad es que no creo que les surja ninguna duda de eso, ¿sí? Salvo, bueno, que les despierte algún concepto diciendo, che, esto no se entiende, dicen, ¿no? ¿Esto cómo lo tengo que ver? Entonces,
la organización de estos teóricos, así entre comillas, porque va a ser lo más alejado de una exposición, ¿sí? El profesor con su clase magistral, eso quedó totalmente en el pasado. A ver, hay muchos profesores actuales que lo hacen, hay muchos estudiantes actuales que los quieren y les son muy útiles, para mí no sirven, ¿sí? Porque ustedes tienen acceso a mayor cantidad de información en este momento que yo la que podría tener. O sea, la clase magistral era antes, cuando el profesor tenía información a la cual el estudiante era muy difícil acceder. Ustedes hacen un clic y tienen toda la información a disposición. Entonces, la idea de eso es, bueno, vamos a tomar el tema de bioenergética, el tema de hoy, pero lo vamos a dejar para el final de este encuentro, donde yo lo que voy a hacer es dar un pequeño pantallazo de lo que me parece que son los conceptos más importantes que ustedes, cuando vayan a buscar el tema en un libro, ¿sí? En el campus hay un montón de material genial, me parece bárbaro, en los encuentros teóricos, prácticos, van a trabajar muchísimo sobre ese material y sobre la parte práctica, pero los temas, por favor, si es posible, en un libro. Mi libro de cabecera para esta materia es el Leninger, debe ser una cuestión del país de la abuela. Es un libro de bioquímica muy bueno y muy completo, pero, entonces, le decía, yo voy a hacer como un resumen de los puntos principales a ver del tema de bioenergética. Eso lo dejamos para el final. Eso lo dejamos para el final, listo, ya está. Y es donde tal vez no surja ninguna duda. Ustedes van a escuchar y, bueno, listo, esta chica está hablando de esto, por lo menos anotan, tengo que ver esto, dentro de 2 semanas. Lo que vamos a hacer en este primer momento es hacer un reconto de lo que se vio hasta ahora en la materia. Ustedes tuvieron ya una clase teórico-práctica, que es la clase de proteínas, y van a tener 2 clases prácticas totalmente de laboratorio. Entonces, mi idea es hacer un reconto de esas cosas para que surjan las consultas. Y ya les digo, es por chat. Las tienen que hacer por chat. Uy, esto no me sirvió, esto no lo entendí. O tal vez no entendí cómo se organiza la materia. O tal vez todavía no encontré la cátedra de química biológica porque no vine a la facultad antes. ¿Sí? Mi idea es esa. Vamos a ver cómo resulta. Depende bastante. A ver, esto es una pestaña. Tengo que compartir desde acá. Compartir acá. Exacto. Bien. Se me fui del campus. Sí, esa soy yo. A ver. Bien, estamos acá. Materia 104, química biológica. Disculpame, Eli, ¿yo ya me puedo retirar o si yo corto se cae todo? No, pero porque yo ya entré por Quimbiol. Yo ya estoy con Quimbiol también. Así que no debería haber problema, por más que te retires. Perfecto, gracias. Ahí está. A ver. Está bien. Bien, estamos acá en el campus. El campus ya lo teníamos de antes del 2020, ya lo habíamos empezado a hacer. Con lo cual, cuando lo tuvimos que utilizar obligatoriamente a partir del 2020, gran parte de esto estaba, y la verdad que hemos puesto mucho trabajo todos los docentes de la cátedra en este campo, así que los invito a recorrerlo, a utilizarlo, tiene muchos recursos, la verdad, muy interesantes y muy útiles. Lo primero que van a encontrar, Rocío está queriendo entrar, es la bibliografía recomendada. Hay muchos libros que están de manera... Hay muchos libros que están impresos en la biblioteca de la facultad, hay muchos libros que se pueden encontrar en la web, y hay algunos de estos enlaces que llevan a ciertas páginas de los libros que a nosotros nos resultan de interés. La verdad que en la actualidad, como les decía antes, el acceso a la información es tan abundante que no deberían tener problemas en acceder a este material bibliográfico. Lo siguiente que van a encontrar es 3 guías, las cuales vamos a utilizar durante la cursada. La guía de trabajos prácticos, la guía de esquemas metabólicos y una guía de ayuda para el estudio puntual de las vías metabólicas, que, como contaba Pablo, va a ser la centralidad de nuestra materia.
La guía de esquemas metabólicos no es ni más ni menos que una recopilación de todas las vías metabólicas que vamos a ver durante la materia. Con lo cual, no hay ninguna información adicional a la que ustedes vayan a encontrar en un libro. Lo que pasa es que tal vez resulta útil para el estudio, porque es un buen soporte para realizar anotaciones, soporte impreso, soporte digital, ¿no? Un buen, porque imagínense, ustedes van a estudiar una metabólica, le vamos a hablar de determinada enzima reguladora, le vamos a hablar de determinados reguladores, nada, yo lo pongo en la misma guía metabólica y tengo todos juntos. Eso para aquellos que puedan estudiar estos temas de manera más esquemática y visual. Para aquellos que necesiten un texto, entonces les indico, bueno, seguramente va a ser mucho mejor que lean la vía metabólica en un libro directamente. La guía de trabajos prácticos, su mismo nombre lo indica, contiene todo el fundamento teórico de los 7, si no me acuerdo mal, trabajos prácticos de laboratorio que vamos a hacer, como así también los cuestionarios y problemas de aplicación que se trabajan en los encuentros teórico-prácticos. Y por último, esta otra guía, que es una guía de preguntas, por así decirlo, sirve fundamentalmente para establecer los puntos principales que ustedes tienen que tener en cuenta para estudiar una vía metabólica, ¿sí? Es eminentemente práctica esta guía, o sea, tiene muy poco contenido teórico. Están disponibles en formato PDF acá, lo pueden bajar, lo pueden imprimir las hojas que quieran, o lo pueden tener digital, o creo que el centro de estudiantes está vendiendo fotocopias de unas guías, no son estas, igual, en general los cambios son muy pocos, pero bueno, ya están impresas. Eso como ustedes les sea más cómodo. En cuanto a la organización de la cursada, seguramente Pablo les habló y seguramente hablaron con los jefes de trabajos prácticos. A medida que avance la cursada, seguramente surgirán inquietudes en cuanto a la organización de las diferentes clases, como dice acá, al régimen de regularidad, a la importancia o no de estas evaluaciones que se hacen cada clase, y en cuanto a la aprobación del examen parcial y las condiciones en que uno puede quedar al finalizar la cursada. Yo miro al costado a ver si hay algún... ¿Por qué no se abre el chat automáticamente? Quiero que se abra el chat automáticamente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el campus? Tenemos el cronograma. Ven, como les decía, nosotros tenemos hoy 16 de 3. Vía energética. Fantástico. Después tenemos un laboratorio. Otro laboratorio. Tenemos otro teórico, el de enzimas. Tenemos un feriado en el medio. Y recién el lunes 28 tienen el tema de energética. Entonces, yo soy consciente. Y lo traigo también de mi propia experiencia como estudiante. Estamos acá, son 12 días, mi bioenergética queda muy lejos. Y encima, lo que se va a trabajar en los encuentros teórico-prácticos tiene poco que ver con la base de bioenergética, que lo que nosotros vamos a hacer transversal a todos los contenidos de la materia. Como les decía Pablo hace unos minutitos, hay dos temas que son introductorios y que van a surgir y se van a compartir con todos los otros temas de la materia, que son bioenergética y enzima. Entonces es fundamental como entender el fundamento, por así decirlo, vale la redundancia, teórico de estos temas, más allá de que en las clases teórico-prácticas se trabaje de otra manera con estos temas, que es en la parte más práctica. Deberían poder entender estos fundamentos teóricos de estos dos temas para poder aplicarlos a lo que es más adelante. Entonces, por eso es que la idea de estos teóricos. Claramente mi teórico va a ser diferente, muy diferente, si ustedes comparten experiencias con el que dio de manera presencial el doctor Cética. Son diferentes modalidades, son diferentes visiones de cómo dar esta clase, por así decirlo, así que ustedes tomarán las que les parezcan.
En cuanto, bueno, los parciales, están ya publicadas las fechas, así que ya se pueden organizar. Los parciales son presenciales y escritos, ¿sí? Una modalidad diferente de la que utilizábamos en los años precedentes. Y, como dice acá, nunca lo había leído, cada clase del aula virtual se habilitará con una semana de antelación a la clase presencial correspondiente a la clase presencial teórico-práctica, o sea que bioenergética no la tienen. Bien, así que lo que sí tienen, y espero por favor que alguien, aunque diga, Elisa, me estoy aburriendo, así que decime las 10 cosas que tenías que decir de bioenergética, así puedo desconectarme, o, quien quiere que se vaya, tenemos la clase número 1, que ya han tenido el encuentro teórico práctico, de proteínas plasmáticas. En esta clase, lo que se pretende poner en énfasis es no la parte de proteínas que se vio en química orgánica, que les recomiendo fuertemente que vayan a buscar, ¿sí?, los apuntes de química orgánica para por lo menos ver la parte estructural de las moléculas que vamos a ver nosotros. Lo que se ve acá es una descripción de las proteínas plasmáticas porque son el material que se va a utilizar para los 2 laboratorios que vienen a continuación. O sea, los 2 laboratorios que vienen a continuación toman como material las proteínas plasmáticas. En uno, el primero, el próximo que van a hacer mañana, se dosa, se cuantifican el total de esas proteínas plasmáticas, mientras que en el segundo se separan esas proteínas y también se cuantifican. Entonces, por eso, en esta clase que es bien introductoria, que es bien así, bien relajada, para que ustedes piensen, esto de bioquímica es una papá, y yo me dedico a esto para los que están haciendo el biológico. Les presenta simplemente estos temas. ¿Qué son las proteínas plasmáticas? Bueno, ¿y cómo se mide las proteínas totales? Conceptos de fotometría que ya vieron en física biológica, la técnica en sí que van a aplicar en el laboratorio, que es la técnica del Biuret, y entonces una aproximación al otro material que es el próximo laboratorio. En el encuentro teórico práctico trabajaron con los problemas de aplicación de proteínas, ¿sí? De todas maneras, en el campus tenían también una guía de ejercicios tipo, resulta muy parecidos a los que tienen que resolver para el cuestionario y, les digo, para lo que tienen que realizar en el parcial si se toma. ¿Sí? Entonces, debieron haber trabajado en la clase teórico-práctica con este tipo de ejercicios. Yo sigo viendo el chat, quiero tener me voy a mandar un mensaje a mí misma. Hola, Eli, estás muy bien. Porque esto no estaría funcionando. A ver si tienen alguna pregunta sobre los ejercicios que hayan surgido, ya sea en la clase teórico-práctica o que les surgió a ustedes de la lectura y la resolución de estos ejercicios, ¿sí? Deberían haber surgido en algún par de consultas, o si está todo ok, ¿no? ¿Se entendió? Yo tengo una. ¡Vamos, Ailén! Gracias, Ailén, por participar. Vamos, Ailén, escriba su consulta. Dale. Una pregunta del cuestionario decía... ¿Cuál pregunta? Ay, no sé. ¿Cómo lo hago? En la guía de trabajos prácticos. Bien. Vamos a la pregunta de Florencia y después seguimos con esto. Dice Florencia, en la virtualidad los exámenes eran orales, ahora son escritos y entran aparte de la teoría los TP. Estamos hablando de los parciales, sí, son escritos y tienen una parte de la teoría, por así decirlo, o sea, de las clases que son no prácticas, vamos a poner, no de laboratorio, vamos a ponerlo así, porque son prácticas por la modalidad de la clase, y otra parte que son fundamentalmente de los prácticos. Nosotros en la virtualidad, no se hacían prácticos presenciales, se decidió así, se dejó, esa parte se hacía virtualmente, pero no se tomaba como contenido en sí la parte del trabajo práctico en sí.
Ahora volvemos, si ustedes quieren charlar con gente que la cursó antes, o sea, en el 2019 para atrás, volvemos a esa modalidad. En cuanto a un parcial escrito, 50% de las preguntas son referidas a contenidos teóricos, por así decirlo, y el otro 50% son contenidos de laboratorio y de la parte práctica de estas dos clases introductorias, porque van a ver, cuando vayan a los teóricos prácticos, que van a trabajar contenidos que no tienen que ver con la parte teórica bien de bioenergética y enzimas, ¿sí? Van a trabajar problemas de aplicación, y eso es lo que se evalúa en la parte práctica del parcial. Ailén, volviendo a la pregunta de Ailén, preguntaba en el cuestionario, ¿cuál es la posible causa de la desviación del Lambert-Beer? Antes de eso, deberíamos repasar, por así decirlo, en concepto de la ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer es una relación directamente proporcional, es decir, es una función lineal entre concentración y absorbancia, ¿sí? A mayor concentración, mayor absorbancia y diferencia. Entendiendo como absorbancia una forma de medir el color de una solución. Ocurre que a altas concentraciones de las soluciones, esta relación, esta función lineal no se cumple y ocurren desviaciones de esta proporcionalidad directa. Y esto tiene que ver con cómo se calcula esta relación lineal. Si ustedes se acuerdan, la pendiente de esa recta tiene entre sus componentes el coeficiente de extinción molar de los productos, de los solutos de las soluciones, ¿sí? Este coeficiente depende de la concentración, o sea, varía con la concentración, o sea, no es una constante. ¿Qué pasa a altas concentraciones? Este coeficiente cambia. ¿Por qué? Porque cambia el soluto. Al haber mucho soluto, aumenta la probabilidad, y esto es algo que vamos a ver en enzimas, aumenta la probabilidad que estas moléculas se combinen y formen otro compuesto. Si forman otro compuesto, va a cambiar la masa molecular de ese compuesto. Si cambia la masa molecular, va a cambiar la molaridad, ¿sí? Va a cambiar el peso del mol. Si cambia la molaridad, cambia el coeficiente de extinción molar. Florencia pregunta, ¿a qué concentración sería? Varía con la sustancia, ¿sí? Para el caso de las proteínas plasmáticas, se observan desviaciones de la ley de Lambert-Beer cuando estoy superando los 8 miligramos, ¿sí?, de proteínas. Por lo cual, por eso nosotros cuando vayamos a hacer en el trabajo práctico esta curva de calibración, que es lo que me sirve para plantear esta relación lineal, esta función lineal, vamos a ver que vamos a llegar hasta ahí, porque estamos seguros que la ley de Lambert-Beer se cumple. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una solución muy concentrada? O sea, ¿qué pasa si yo tengo un problema en el metabolismo de las proteínas y mi solución que yo voy a evaluar, es decir, mi suero que yo voy a evaluar, mis proteínas plasmáticas, tienen una concentración muy alta de proteínas? O sea, yo estoy ante una hiperproteinemia. ¿Cómo lo evalúo? Es una de las cuestiones que les tendría que surgir a ustedes, y de hecho hay un ejercicio que plantea esta situación. Yo tengo una solución muy concentrada de proteínas. La pongo a evaluar la absorbancia y el valor que me da, yo lo evalúo por mi espectrofotómetro, me da un valor muy alto que cae por fuera de mi curva de calibración. Se llama curva, pero en realidad es una función lineal, se llama curva de manera genérica. Exactamente, Bernardita, hay que diluir, pero ¿hay que diluir qué? Porque hay dos opciones. Yo tengo mi tubo, ¿sí? A ustedes en el encuentro teórico práctico le explicaron cómo se realiza la técnica del Biuret, que es la que vamos a usar en el laboratorio. Básicamente es la muestra, que va a ser suero, agua para completar volumen, y el reactivo del Biuret, que me da el color. Si no, sería una solución sin color, que se puede evaluar de otra manera, pero en este caso no necesito color. Entonces, yo tengo ese tubo, armo, lo paso a una cubeta de espectrofotómetro,
Recuerden que los volúmenes eran grandes. Por ejemplo, de reactivo de urea se usan 5 mililitros. Entonces lo voy a armar en un tubo grande, en un tubo ensayo, en un tubo Falcon de 15 mililitros y lo voy a pasar a una cubeta o un espectrofotómetro que como máximo tiene 3 mililitros y hay otras que son más chiquitas. Entonces yo voy a armar eso y le voy a medir la absorbancia. Entonces va a un color violeta intenso, y me da una absorbancia tremenda. Bueno, decida Bernadita, hay que diluir. ¿Hay que diluir qué? Hay dos opciones. Una rápida, que no es tan correcta, pero que por lo menos me da una idea del valor, y otra que es la correcta totalmente. ¿Cuál es la rápida? Yo tengo mi tubo ya armado con todos los reactivos, ¿sí? Ese violeta intenso. Tomé una parte para hacer la medición y la absorbancia se me fue a la miércoles porque me dio real. Tomo entonces una determinada alícuota de ese tubo de ensayo, 2 mililitros por ejemplo, y le agrego el mismo volumen de agua destilada. Con lo cual yo diluía la mitad de la concentración, ¿sí? Porque dupliqué el volumen. Entonces vuelvo a medir la absorbancia, recordando que yo diluía la mitad. Entonces, la concentración que me dé, yo la tengo que multiplicar por 2 para tener la concentración real del producto, ¿sí? Esta sería como la opción rápida. ¿Por qué? Porque yo ya hice la determinación. ¿Cuándo la tendría que usar? Solamente en aquella situación donde yo me quedé sin suero. Puede pasar. A veces pasa que un animal, yo, lamentablemente, un gato, ¿no? Lamentablemente puede sacar poca sangre, y bueno, la cantidad de suero es limitada. Yo hice la determinación de proteínas, me dio muy alta, no tengo más. Voy a buscar porque no tengo más suero. Ya está, no me queda otra que hacer esto. ¿Por qué les digo que preferible, si tengo otra opción, no usarla? Porque yo estoy diluyendo todo. Todo a la mitad. Estoy diluyendo. La muestra, estoy diluyendo el reactivo del urea. Y en realidad no sería lo correcto. Lo más correcto entonces es diluir la muestra. Entonces, en vez de 0,1 mililitros, que es lo que se toma para hacer la determinación, bueno, tomo 0,05, 50 microlitros. Completo el volumen con agua destilada, llegando a los 1 mililitros, y le agrego el reactivo del urea. Cuando hago la determinación, tengo que recordar que yo tomé la mitad del suero. Entonces, ahora es como más simple hacer la cuenta. No tengo que acordarme cuál fue el factor de dilución, nada. Simplemente en la regla de 3 simple, en vez de poner 0,1, pongo 0,05. Y ahí yo tengo la concentración real de la muestra, ¿sí? Otra opción, a veces se ha planteado, que me dice, bueno, listo, hagamos un punto más en la curva de calibración, o 1 o 2 puntos más, y la prolongamos, o a veces pasa, y ya le van a ver cuando presenten el informe del trabajo práctico, que bueno, yo hago el gráfico y no lo termino en el último punto experimental. Es una recta, listo, una función lineal es fácil de continuar, porque es lineal, yo la continúo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que decíamos antes y es lo que empezó esta pregunta. Acuérdense que la ley de Lambert-Witt tiene sus limitaciones a altas concentraciones. Entonces, donde yo estoy seguro que se va a cumplir la ley de Lambert-Witt es hasta mi último punto experimental. Y hasta ahí debo hacer la curva. Hasta ahí debo trazar esta función lineal, esta recta. Más allá, yo no lo puedo asegurar. Y de hecho va a pasar que si yo hago esta curva de calibración con mayores concentraciones, va a pasar que seguramente no va a dar una recta. Entonces, como hay desviaciones de la ley, como no va a dar una recta, y la ley me dice, no, che, tiene que dar una recta, no puedo decir que hay una relación entre concentración y absorbancia, no me sirve. De la única manera que yo puedo hacerlo es, justamente, como decía Bernadita, diluyendo la muestra. Ahora, una pregunta que a nosotros nos gusta, por así decirlo, hacerla en el parcial. El tema de, y ahí ya les digo, en los problemas de aplicación, hay un ejercicio así. Bueno, les doy esta muestra. La absorbancia se fue de la curva. ¿Qué hacen ustedes? Y entonces, esperen que viene alguien. Vení, así participás. Como siempre, ¿sí? Estos son los participantes de estas clases virtuales, andan dando vuelta. Así que se las presento, ella es Jimmy, una de mis gatos que voy. Le planteamos en el ejercicio un valor de absorbancia y le decimos cómo determinarían la concentración. Entonces, ustedes explican la dilución, ¿sí? Y ponen un valor de absorbancia. En general, no en general, pero muchas veces pasa que ustedes, por ejemplo, nosotros le dijimos la absorbancia es 0,6, y entonces ponen, yo diluí a la mitad,
y ponen como nuevo valor de absorbancia 0,3, y lo cual no es correcto, porque si no se cumple la ley de Lambert-Beer, porque estoy a alta concentración de proteínas, seguramente cuando yo diluya, la absorbancia no va a ser exactamente la mitad. ¿Se entiende? Porque yo no estoy en una función lineal, estoy sobre la recta. Entonces, no puedo afirmar que la absorbancia es 0,3. Si yo pongo esto, que la absorbancia es 0,3, seguramente en el parcial, cuando se lo corrijamos, le vamos a poner de dónde inventaste esto y se lo vamos a cuestionar. Le vamos a decir, no está del todo correcto. Si quieren poner un valor de absorbancia, no hay ningún problema, pónganlo, porque de hecho es mucho más fácil hacer el cálculo, pero pongan, por ejemplo, daría 0,2, no pongan justo la mitad, así sabemos que ustedes entienden que no se cumple la ley de Lambert. Interesante, muy buena la pregunta que dio para hablar de este tema. Bien. De los ejercicios de este tema, ya les digo, pero si va a tocar una pregunta de este primer trabajo práctico, ese está de cajón, ¿sí? Hacer una curva de calibración, le damos un par de valores de absorbancia y le decimos que nos digan cuál es la concentración de proteínas totales comparándolos con los valores normales de suero químico, por ejemplo. Ustedes nos tienen que decir si el valor es normal o no, así que a practicar estos problemas. Y que yo me acuerde, después hay algunos problemas, creo que son más, en donde no está hecha la curva de calibración, sino que ya está calculado el factor. Eso puede pasar, no, pasa en la práctica. Esta es una técnica que se usa bastante en el laboratorio clínico de veterinaria y de humanos también, en donde se estandariza la curva de calibración, se hace una vez por mes, por ejemplo, se calcula el factor, que es la inversa de la pendiente, y después todas las determinaciones se calculan en función de ese factor. ¿Qué tienen que tener en cuenta para poder decir, yo uso ese factor sin ningún problema? Que se cumpla qué cosa, porque eso también es una de las preguntas que solemos hacer. Bueno, todo le uso el factor, todo re lindo, hacen el cálculo, pero ¿qué tienen que saber que se cumple? Si no, no se puede usar el factor. Tiene que cumplir la ley de Lambert-Beer. El factor es la inversa de la pendiente de una recta. Si no se cumple la ley de Lambert-Beer, el factor ese no existe. Exactamente, Paloma, exacto. Lo dije antes de verte. Tendría que haber leído lo que mandaste por dentro. Bien, esas, digamos que fue lo que trabajaron en el primer encuentro teórico-práctico. Básicamente estos problemas de aplicación, practíquenlos, háganlos, y traten de entender lo que está detrás de estos problemas para, ante una situación problemática real, que va a ser muy parcial, ya vemos si nos toca este tema, puedan resolverlo. ¿Sí? Ahora, más adelante, vienen los trabajos prácticos experimentales. Trabajo práctico experimental de laboratorio de dosajes de proteínas plasmáticas, 2 años sin hacerlo. Qué pena. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es? Hola Eli, ¿podías repetir la forma correcta que se me cortó? Sí, volvamos a eso, volvamos a la dilución. Una opción, cuando no tengo más suero, este tubo que está acá, que es justamente el que vamos a armar para hacer la determinación, supongamos que eso es una muestra, vamos a tomar una alícuota de ese tubo, 2 mililitros, por ejemplo, y le agregamos 2 mililitros de agua destilada, con lo cual estamos diluyendo a la mitad toda la solución. Solo está bien si yo no tengo más suero. ¿Por qué? Porque yo no solo estoy diluyendo el suero, sino también estoy diluyendo el reactivo del biuret. Entonces está bien, pero no tan bien. La forma correcta es, voy a buscar el suero, que lo dejé en la heladera o está ahí en la mesada del laboratorio, y en vez de tomar, por ejemplo, 0,1 mililitro, ¿sí? Que sería la alícuota que me llevó a armar ese tubo, tomo la mitad, 0,05. Y hago de nuevo la evaluación. Con la cantidad que tiene que ir de reactivo de biuret, de normal, no la diluyo a la mitad, y completando el volumen con agua destilada. Mido de nuevo la absorbancia,
me va a dar una cantidad, unos miligramos de proteína por la curva de calibración, y esos miligramos de proteína se refieren a 0,05, también la mitad. Por eso la regla de 3 simples se modifica y ya directamente me va a dar la cantidad de miligramos que va a tener en concentración la muestra. O sea, esa sería la forma más correcta de hacer, ¿sí? Tomando una alícuota directamente de la muestra, del suero. A veces se puede hacer, a veces no se puede hacer. A veces necesito evaluarlo rápidamente, bueno, rápidamente veo, diluyo el tubo que ya está armado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que ustedes trabajen en el laboratorio? Que medianamente conozcan, de nada, Catalina, conozcan la técnica, por un lado, que se utiliza, pero también que conozcan el material de laboratorio. ¿Por qué? Porque este es un material de laboratorio muy, muy simple, un laboratorio bioquímico muy, muy simple. Van a ver que cuando lleguen análisis clínicos allá por 5 años, van a ver que esto no se realiza. Nosotros tenemos un analizador automático, ponemos la muestra ahí y hace todo, ya está, gracias, y todo eso. Pero si nosotros no entendemos la técnica detrás de lo que hace ese analizador, mal vamos a poder entender el resultado del trabajo. Entonces, la idea del trabajo es eso. Ustedes conocen la técnica y conocen el manejo, aunque sea de un material de laboratorio simple. Sea armar una solución en tubos de ensayo, como está ahí, o tubos Falcon, que son tubos de plástico, usar correctamente instrumentos de medición, pipetas básicamente, buretas cuando hagamos los trabajos prácticos de neutralización, que utilicen correctamente los otros materiales que no son volumétricos, vasos de precipitados, Meyers. O sea, la idea es que ustedes tengan una manipulación básica, pero de un laboratorio bioquímico simple, por así decirlo. Entonces, aprovechen esta oportunidad de manejar una pipeta, ya sea normal o automática, armar una solución en un Erlenmeyer, porque realmente dentro de la carrera es complicado volver a verlo, dentro de la carrera de grado, y hacerlo, sobre todo. Lamentablemente en esta cursada somos un montón, ahí voy, Ailén, pero termino esto y voy a lo que mandaste el chat. Somos un montón, así que tal vez tengamos grupos numerosos, ¿sí? Lo ideal sería que fueran 2 personas, o sea, lo ideal sería que fuera una persona y hiciera todo el trabajo de persona. Inalcanzable, en algunos grupos somos 2, somos 3, somos 4, pero traten aunque sea de hacer algo, si hay que hacer mucho, por ejemplo, para la curva esta hay que hacer un montón de mediciones, bueno, aunque sea yo hago 3 tubos, yo hago otros tubos, aunque sea algo de manipuleo lo hagan, porque en realidad ese es uno de los objetivos de la materia, que aprendan a usar material de laboratorio. Ayelen, si yo tengo que diluir el suero porque está muy concentrado, ya sé de una que no cumple la ley o no. A ver, el tema es el siguiente, me dan una muestra, tengo una muestra de suero, me dice medirle las proteínas. Bien, listo, tal cual, hermoso. Armo la curva de calibración, y suponete que la curva de calibración son estos 1, 2, 3, 4 tubos, ¿sí? Y el de la muestra es este último. Claramente, cuando yo mida esa absorbancia, me va a dar mucho más grande que esta, porque está más oscuro, ¿sí? Así no esa absorbancia es igual a color. Entonces, cuando yo hago esa medición, y cuando veo el valor, suponete que esto dio de absorbancia corregida 0,3, esto da 1, ya está. Me quedó por fuera de la curva de calibración, me quedó por fuera de la zona donde yo puedo afirmar que se cumple la ley de Lambert-Beer. Entonces, yo sé que no se cumple la ley de Lambert-Beer, sí, lo sé, pero después de que hice la mención, no lo puedo saber antes, o sea, yo no puedo mirar el suero, ¿sí? Y decir, no, vos tenés muchas proteínas. A ver, yo puedo tener una idea por la patología que me viene con la derivación del análisis complementario de este animal. Sí, puedo tener una idea que este animal tiene una hiperproteína. Pero hasta que yo no hago la determinación y veo que me da este color, yo no puedo saber que me cae en la zona por fuera de la curva de calibración. ¿Sí? Claro. Consulta. En clase nos pidieron que estudiemos los nombres de los elementos. Se me fue eso. Muchas consultas. Vamos todavía. Ya. Ah, perfecto.
En clase nos pidieron que estudiemos los nombres de los elementos que se encuentran en el laboratorio. ¿De dónde podemos sacar esa información? En la guía de trabajos prácticos hay una unidad, un contenido, no sé cómo se llama, que se denomina material de laboratorio. Si te digo dónde está, te miento, porque no me acuerdo si está al principio de todo o antes de los cuestionarios, pero busca ese pequeño apuntecito que está dentro de la guía de trabajos prácticos, que se llama material de laboratorio, donde van a estar justamente los nombres de todas las cosas que van a encontrar en este laboratorio bioquímico de baja complejidad, por así decirlo. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Misma pregunta que la compañera, espero que lo hayan encontrado, y si tienen la guía de trabajos prácticos ahí a mano en la compu, la abren y me dicen en qué página está, y se lo decimos para todos. Ahí está la guía de trabajos, de la guía de TP, al principio, grande Paloma que leyó la guía, bien Paloma. ¿Qué pasa entonces con esa solución, con una solvencia fuera del rango de las que veníamos teniendo? ¿La disolvemos? No disolvemos nada porque no tenemos un sólido, ¿sí? Tenemos una solución, entonces las soluciones se diluyen, no se disuelven, se disuelven los sólidos. Digo, yo tengo un soluto sólido en agua, entonces yo voy a disuelve. La diluyo el suero, la muestra original, ¿sí? Si no me queda otra, diluyo esto. Diluyo el tubo preparado, si no, la muestra original. Bien. Que no se cumple la ley. Sí, exacto. Esa es una opción, la dijimos en cuanto a... Yo hice esta curva con 4 tubos. Y resulta que mis muestras son así, son todas así. Digo, che, si esa repilla, así tengo una curva de calibración que me toma todos los tubos, voy a hacer una curva de calibración con más tubos. Le agrego 18 tubos de proteínas. ¿Qué va a pasar? En los tubos con concentraciones más altas, se va a desviar de la ley de Amberville. O sea, no me va a dar una recta. Y eso ya no me sirve, porque no cumple la ley. Y a mí me dice que esta técnica, para que sea válida, tiene que estar dentro del rango que se cumple la ley. Para proteínas, aproximadamente hasta 8, 9 como mucho gramos por ciento de proteínas, se cumple la ley de Lamberville. Si no ya desviaciones, lo que dijimos, el coeficiente de extinción molar. No me sirve hacer una curva con más tubos, porque no se cumple la ley de Lamberville a altas concentraciones. Lo que tengo que hacer es trabajar con la muestra, diluyéndola. ¿Sí? Esa era mi pregunta, mejor es diluir la muestra. Exactamente, a ver que no se me escapó nada. Bien. ¿Los trabajos prácticos experimentales de laboratorio se entregan en la misma clase o se pueden entregar otro día? Depende del JTP que te toque en la comisión. En general, no tenemos problema en que los entreguen otro día, y de hecho no sé qué han instrumentado para esta puntada, porque podríamos mandarlo tranquilamente por el campus y listo. No lo sé. Así que seguramente hablalo con el jefe que te tocó, o si no podés ir, porque qué bacana que estás de reposo, mandale por el campus, decir, mirá, yo no voy a poder ir, puedo mandar los informes, porque aparte los informes de laboratorio, como tienen parte de cálculos y parte de conclusiones y todo eso, y algunas son muy parecidas a los problemas de aplicación que nos vamos a hacer el parcial, te va a servir. Entonces, buenísimo, mandale por el campo, decir, te puedo mandar el informe, así lo podés ver y revisar a ver si está bien o no, aun cuando no hagas el trabajo práctico en sí, y no va a tener problema. El jefe que te toque, en general son más buenos. Es así. Bien, sigamos. Pam. Este es el primer trabajo práctico. En el primer trabajo práctico, acuérdense, de todas las proteínas plasmáticas, que ustedes en la guía de trabajos prácticos tienen una descripción una descripción muy simple de cada una de las fracciones de las proteínas plasmáticas. Las van a usar mucho en inmunología, ¿sí? Y aparte algunas como que les suena. Cuando las inmunoglobulinas, díganme que sí, que les suena. Y después, en el siguiente trabajo práctico, tienen el trabajo práctico de fraccionamiento de esas proteínas y cuantificación de esas proteínas, que es el trabajo práctico de proteinograma electroforético. Seguramente por una cuestión de organización, tal vez en sus encuentros teórico-prácticos les hayan explicado también el proteinograma. Tiene sus cositas de entender.
el proteinograma. No es una mera cromatografía y nada más, como vieron en química orgánica, sino que también tiene ciertas distinciones al hacer la cuantificación de proteínas. Lamentablemente, por la disponibilidad de material práctico, no podemos hacer la cantidad de determinaciones que quisiéramos. Entonces, tal vez los grupos, en vez de ser 3, 4 personas, son grupos de 15 personas. Y la parte del objetivo que esperamos cumplir de los trabajos prácticos, manipulen material de laboratorio, la verdad que acá se cumple para el que tenga suerte, entre comillas, de poder hacer la determinación, ¿sí? De este trabajo experimental también hay problemas de aplicación, seguramente lo vayan a trabajar en la misma clase del trabajo práctico, así que véanlos, tienen mucho que ver con el cálculo que van a hacer para el informe. ¿Se saben los horarios de los teóricos que se dan los sábados? No tengo la menor idea. ¿No los pusimos? No tengo la menor idea. Van a ser virtuales, eso sí. Y como voy a tener que consensuar con Pablo a ver cómo los damos. Porque capaz que lo da Pablo y da con su modalidad, o capaz que lo doy yo y tendría que hablar con Pablo. Así que no lo sabemos. Calculo que tipo 9, 10 de la mañana. Pero sí que van a ser virtuales. Entonces, como les decía, fíjense en los problemas de aplicación, van a ver que en el informe tienen que hacer un problema de aplicación, todo el cálculo es muy parecido al problema de aplicación, así que no creo que tengan problemas, ¿sí? Y creo que no hay nada más por ahora, ¿no? Temario de bibliografía, y ven, ustedes esto no lo ven, pero yo como puedo acceder como docente veo que la clase de bioenergética y la clase de enzimas para ustedes no está disponible. O sea, que aquí van a ver de bioenergética de enzimas, nada, porque no está disponible. No voy a ver este tema. ¿Sí? Bien. Voy a dejar de compartir esto. ¿Sí? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta de esto. Y miren, les dije, vamos a estar una hora con, más o menos, y va una hora y todavía no les conté lo que tienen que prestar atención a bioenergética. Así que, bien, muchas gracias por la participación. Creo que para este primer encuentro fueron muchas consultas y se dio un interesante intercambio. Espero que a ustedes también les haya servido. Voy a servir un mate, porque hablemos, ¿no? Vamos a ver si no hay problema. Y vamos, sí, a ver la breve presentación, muy breve presentación de bioenergética. La idea de esta preparación es que a ustedes les suenen los conceptos. Entonces, ya les digo, no voy a tardar más de 15, 20 minutos, porque hablo yo, obviamente, o sea, no vamos a interrumpir con una consulta, salvo que alguien me diga, che, no se entendió ni sabe lo que está hablando, que puede pasar, lo manda por el chat y yo miro y paro. Pero la idea es que ustedes más o menos presten atención a decir, mira, está hablando de tal cosa, si quieren lo anotan, si no quieren no, porque en realidad son los conceptos que ustedes van a tener disponibles en breve, pero por lo menos que les suene, decir, bueno, tengo que prestar atención a esto, tengo que prestar atención a lo otro. Esto es fundamentalmente para la parte teórica de este tema. Es un tema que atraviesa todos los contenidos de nuestra materia. Entonces, vamos a volver al Meet. Voy a poner de nuevo a compartir. Vamos a ver así sabemos que se ve sí o sí. Es medio raro. Permiten esas cosas, si está lento, ahí está. Vamos a buscar la presentación. Cierro. Y vamos con la presentación. Vamos a poner el enlace por las dudas que nos sentemos para apretar. Diana. Bien. El tema es el bioenergética. Esta es una representación de uno de los conceptos que vamos a ver en esta unidad temática, es el concepto de entropía, cuyo sinónimo equivalente es el desorden. Entonces, esta es una representación artística de este concepto, del desorden máximo. Y este señor, Joseph Willard Gibbs, es un físico, era un físico estadounidense
que estudió todos estos conceptos, que fue como el precursor del estudio de todos estos conceptos que vamos a ver en esta unidad temática. La bioenergética es una rama de la biología, es una unidad temática que se estudia dentro de la carrera de ciencias biológicas, es una materia de ciencias biológicas, para los que piden eso ya la sufren durante todo un cuatrimestre, pero que está relacionada muy cercanamente con la física. ¿Por qué? Porque se encarga de todos procesos de transformaciones de energía, y los procesos de transformaciones de distintos tipos de energía es un fenómeno físico, por lo tanto, por eso decimos, bueno, se relaciona bastante con la física. Y de hecho, cuando vean los cálculos que tienen que hacer, les van a recordar bastante a algunos cálculos que se hacían en la física básica cuando estudiaban cinemática. En general, se relaciona la bioenergética con este otro término que es la termodinámica, que dentro de la física, o sea, ya la termodinámica pertenece a la física, es el estudio de la interacción, como dice acá, entre el calor y otros tipos de energía. Pensé que la energía calórica es un tipo de energía muy particular, porque no es capaz de realizar trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entre el calor y otros tipos de energía, eso es la termodinámica. De hecho, en física biológica hay una unidad temática de termodinámica. Nosotros tomamos estos conceptos y lo aplicamos a la parte metabólica en esta unidad temática que se denomina bioenergética. Entonces, hasta ahora, ¿sí? Cuando vean los conceptos en el libro, en el apunte, tengan en cuenta eso, a qué se refiere cada cosa y qué estoy estudiando en cada cosa. Dentro de la termodinámica, y eso es algo que seguramente también vieron en física biológica, tenemos 3 leyes, de las cuales nosotros vamos a tomar las 2 primeras leyes. Espera, y se hace... esperen que... No, pensé que había un chat y era en anterior, perfecto. Les decía, de las 3 leyes tomamos las 2 primeras porque son las que se aplican a los procesos metabólicos, ¿sí? La tercera queda como fuera del proceso metabólico, por eso solo nos referimos a las 2 primeras leyes de la termodinámica. La primera es algo que la conocen y mucho, ¿sí? La conocen y mucho, que es la ley de conservación de la energía, en donde dice que la energía total de un sistema y su medio ambiente y su entorno es constante, es decir, nada se crea de la nada. Y les digo que la conocen porque estos problemas seguro que lo saben hacer, los problemas de cinemática del secundario, en donde yo calculaba los distintos tipos de energía, la cinética del movimiento y la potencial en base a este principio, porque la suma de estas 2 energías me da un tercer tipo de energía, que es la energía mecánica, que es la que se conserva. Y entonces, al variar la altura o la velocidad del objeto, bueno, variaban la energía cinética y la energía mecánica. Seguro que les suena. Y si no les suena esta primera ley de eso, les va a sonar de esto. Este es el dicho en inglés, pero que si les digo la traducción va a decir, ah, sí, Elizabeth, tenés razón. Dice algo así como, no hay tal cosa que un almuerzo gratis. Nada es gratis. El concepto de gratis, un concepto económico, no existe. Siempre que hay algún recurso, tuvo que haber un gasto, ¿sí? Entonces, si siempre que hay un gasto, tuvo que haber un recurso atrás. O sea, no es ilimitado. Es un concepto económico, y encima que ahora que en nuestro país se está hablando muchísimo de economía, y que se está difundiendo bastante los términos económicos, bueno, es algo que seguramente ustedes lo han oído hablar el concepto. Y si no, han cursado la materia transformaciones en Howard, saben que la tercera ley de Gantt de transformaciones dice que no se puede obtener comida de la nada, ¿sí? Bueno, esto es gracias a la primera ley de termodinámica. Entonces, este es un concepto que ustedes tienen que tener. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a aplicar a los sistemas biológicos, en donde nosotros tenemos que saber que si vamos a obtener un compuesto, si vamos a construir una molécula, esa energía tuvo que salir de algún lado. Tuvo que salir de otra molécula,
¿sí? En los organismos heterótrofos, o tuvo que salir de la energía lumínica en los organismos autótrofos. Entonces, no podemos crear algo de la nada. ¿Cómo lo vamos a cuantificar esta primera ley de la termodinámica? Esta es la fórmula que relaciona los diferentes tipos de energía en función de esta primera ley, en donde se habla de la energía interna, que se calcula como la variación de entalpía, como la suma, como la entalpía, ese tipo de energía, como la suma de la variación de energía interna por el trabajo que pueda realizar un sistema biológico o un cuerpo en sí. Entonces, ese es el primer concepto que ustedes como que les tiene que dar vuelta. Yo sí tengo que construir algo, de algún lado lo tengo que sacar. El segundo concepto que van a tener que tener en cuenta es justamente la segunda ley, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica nos sirve en los procesos biológicos para definir el curso de una reacción. Es decir, si yo tengo determinada mezcla de compuestos, bueno, ¿qué va a pasar con esos compuestos? ¿Se van a transformar en otra cosa? ¿Van a quedarse así? O sea, la dirección de una reacción, un concepto importantísimo en metabolismo. La segunda ley de la termodinámica dice, un sistema tiende a transformarse para alcanzar una condición de máximo desorden. Entonces, todos los sistemas, inclusive los biológicos, están yendo a esta condición de máximo desorden, con lo cual todos los procesos metabólicos es justamente una lucha, por así decirlo, una guerra, que también no está esa palabra lamentablemente ahora, contra este máximo desorden, porque cuando yo tengo el máximo desorden, que se llama entropía, en ese sistema, si su sistema biológico está muerto. Entonces, un proceso espontáneo, independientemente de cómo sea este sistema, menos organizado o más organizado, ocurre con un aumento de entropía. Entonces, yo de alguna manera, si puedo cuantificar eso, viendo cómo está compuesto el sistema, voy a saber hacia dónde se va a desplazar, ¿sí? Porque si yo puedo de alguna manera cuantificar su entropía, si yo veo que está cerca del máximo, ese sistema va a estar prácticamente en equilibrio, entonces se va a desplazar hacia que no ocurra esa reacción. Por eso les decía, esto me sirve para poder predecir la dirección de las reacciones, el segundo principio. ¿Cómo se cuantifica este segundo principio? Utilizando una energía que nosotros ya vimos, la variación de entalpía, utilizando el concepto de entropía, este máximo desorden, e introduciendo un nuevo tipo de energía, que es la energía libre de Gibbs, que es un parámetro que nosotros podemos calcular. La energía libre de Gibbs se refiere a un tipo de energía, que Gibbs la descubrió y por eso le pusimos su nombre, que se define como la capacidad de un sistema de realizar trabajo. En nuestro caso va a estar definida por la capacidad de esa reacción de ocurrir o no. Entonces va a ser un parámetro que nosotros vamos a poder cuantificar y de hecho los problemas de aplicación se refieren a trabajar con esta variación de la energía libre. En relación con este segundo principio, la variación de la energía libre tiene que ver con la variación de la entalpía, pero ahora, como una constante que se suma a la variación de la entropía, es la temperatura del sistema. Entonces, básicamente nosotros con estos dos principios tenemos dos cosas, y eso es lo que les tiene que quedar en claro cuando vayan a buscar las definiciones y vean, ¿para qué veo esto de termodinámica que es de física? Tenemos que ver dos cosas. Uno, al primer principio me dice, yo no puedo crear nada de la nada, entonces tengo que tener en cuenta de que si yo voy, por ejemplo, a construir algo, esa energía surgió de otro lado, entonces tengo que pensarlo y decir, mira, entonces, ¿cómo fueron los procesos para llegar a construir esa molécula? Y el segundo principio me dice la dirección, o sea, ese proceso va a ser espontáneo. Si yo pongo esos reactivos, los tiro en un tubo de ensayo, ¿se van a mezclar para construir el tercero o se van a quedar así? Para eso son estos dos principios. Las cuantificaciones que vienen de estos dos principios son más bien teóricas, nosotros no las vamos a aplicar, porque se refiere más a la física que a la bioquímica. Lo que nosotros sí vamos a utilizar es el tema de la energía libre. La energía libre es una constante. Es una constante cuando yo lo calculo de manera estándar.
¿sí? En situaciones, determinadas situaciones de una reacción, yo puedo calcular este valor, es cuantificable, y fíjense que tiene relación con ¿qué? Con la constante de equilibrio de una reacción. Acuérdense que las reacciones que son reversibles, que son las reacciones biológicas, son reversibles, van a tener una constante de equilibrio. Y eso va a tener relación con la constante de los gases y con la temperatura del sistema y me va a dar una variación de energía libre. Como ven, hay una relación, o sea, si bien tenemos un logaritmo acá en el medio, entonces no es una relación directamente proporcional, pero sí hay una relación en cuanto a la constante de equilibrio y la variación de energía libre. Pónganse a jugar con los números. Y van a ver que si la constante de equilibrio es 1, la variación de energía libre estándar es 0. Fíjense que les da, y hagan esa cuenta y van a ver que esta la pueden hacer claramente porque es una ecuación, o sea que no van a tener problemas en hacer este cálculo. Las otras dos son inecuaciones, entonces tal vez si tienen que hacer el cálculo, medio como que se complica, las inecuaciones no siempre son amigables en cuanto a la práctica, pero háganla y van a ver que no les miento. Que cuando la constante de equilibrio es menor a 1, la variación de energía libre es mayor a 0. Y cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, la variación de energía libre es menor a 0. Esta parte, por ahora no la piensen. Esta parte sí la pueden pensar. La constante de equilibrio, acuérdense que era productos sobre reactivos. Intuitivamente se van a dar cuenta de lo que estamos queriendo decir con los valores de la constante de equilibrio. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, quiere decir que los productos son mayores a los reactivos. Y por eso no mayor a 1, al contrario, es menor a 1. ¿Sí? Entonces, esto ya es un concepto que ustedes tienen que poder manejar y tenerlo en su mente. Esto, su relación con la variación de energía libre, es lo que tienen que prestar atención en esta unidad temática. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir predecir en cualquier condición de la reacción, en cualquier condición de concentraciones de reactivos y productos, cuál va a ser el sentido de la reacción. Eso que estoy marcando ahí es la variación de energía libre, que se diferencia de la variación de energía libre estándar. La variación de energía libre estándar, pónganle, es una constante, tiene que ver con la constante de equilibrio de la reacción. La variación de energía libre es un parámetro que varía con la concentración de productos y reactivos, que me permite decir si ese proceso es espontáneo o no. En cambio, la variación de energía libre estándar, lo que me va a poder permitir decir es si la reacción es endergónica, requiere energía, o exergónica. Entonces, esos son también conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué? Variación de energía libre constante, reacción endergónica o exergónica. Requiere energía, me da energía. Variación de energía libre sola, sin el cero, por así decirlo, sin el estándar, me dice si la reacción es espontánea o no, porque es un parámetro que varía con la concentración de productos y reactivos. ¿Sí? Esto es lo que van a trabajar en los problemas de aplicación. ¿Sí? El cálculo de variación de energía libre estándar, variación de energía libre, decir si es endergónica o endergónica, decir si es espontánea o no. Van a trabajar, esto es lo que se trabaja en la parte, digamos, práctica de esta unidad temática. Me queda poco. Tranquilo que me queda poco. Los conceptos que siguen son conceptos que sí son transversales a toda la materia. Y que son como definiciones en las cuales ustedes tienen como que pensarlas. Vamos por esta, que es fácil de entender. Una reacción está en equilibrio, ¿sí? Máximo de entropía. El sistema está en equilibrio, o sea que no se va a desplazar. Yo pongo los productos reactivos y listo, no veo ningún cambio. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos interrupciones, esperen. ¿Qué pasa? Sí, ahora es un delito. Y avisás que vaya a florecer. Esto es así. Esto es la magia de la virtualidad. Tenemos en los dos extremos una reacción exergónica o una reacción endergónica. ¿Qué querrá decir en cuanto a la reacción en sí? La reacción exergónica me da energía, con lo cual es una reacción que va a tender a ocurrir. Porque yo no necesito otorgarle nada, como ocurre la endergónica, para que ocurra. Entonces, las reacciones exergónicas en general son espontáneas, de por sí.
Las reacciones endergónicas, si yo no hago algo, si la célula no hace algo, no van a ocurrir. A eso es el otro concepto que van a tener que revisar, que es el de acoplamiento energético, en donde la célula encuentra mecanismos para poder hacer que estas reacciones ocurran. Que estas reacciones que son endergónicas sean espontáneas. Estos conceptos que tienen que tener en cuenta son dos, nada más. Reacciones sucesivas, ¿en dónde? Este es un ejemplo de una reacción, que se tranquilos que en un par de semanas se la saben qué quiere decir esto. Estos son los reactivos, estos son los productos. Lo que hacen las reacciones sucesivas es utilizar uno de los productos en una reacción que sigue. Esta reacción es exergónica, es la que da la energía para que ocurra esta. Entonces es como que yo estoy tirando de la primera reacción. Estoy tirando y hago que ocurra en función de la energía. Esa es una estrategia que usa la célula. La otra estrategia que usa la célula es acoplar energéticamente. Utilizando un compuesto de alta energía, ¿sí? Un compuesto de alta energía, es este, se acopla, o sea, ocurre en el mismo momento. Fíjense, está puesto así porque en la vía metabólica está puesto así, es a propósito, pero es medio como distinto, como la vimos en la otra reacción. La reacción es reactivos, fosfonolpiruvato ADP, productos ATP, sí, a Carla, ¿qué pasa? ¿Qué? Decirle que vaya a Flores. Pero si no llego. Esto es así, esto es en vivo, señores. Y ya me faltan 2 diapos, esto es en vivo, no está, así no va el Twitch, así no va, estoy perdiendo audiencia. Bueno, que me espere entonces, ya vamos a decirlo. La que me está hablando es mi hija menor, la que tengo que ir a buscar al colegio es mi hija mayor. Bueno, dale, que no se espere. Decía, la reacción es así, fosfonolpiruvato más ADP, reactivos, productos ATP y piruvato. Fíjense que no se comparten ahora, que es una única reacción que ocurre como al mismo tiempo, la junté toda. ¿Qué es lo que pasa? Esta reacción de fosfonolpiruvato a piruvato es la que es exergónica. Está puesta acá abajo. Y la energía se utiliza para sintetizar este otro compuesto, el adenosintrifosfato, un nucleótido. O ese es un nucleótido, vayan a buscarlo a química orgánica porque lo vamos a usar muchísimo, y como que es una biomolécula difícil de entender, difícil de acordarse, así que ese concepto sí o sí lo tenemos que traer de química orgánica. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la célula utiliza 2 estrategias para que reacciones que no ocurrirían porque yo necesito entregarles energía, ocurran espontáneamente. Reacciones sucesivas o reacciones energéticamente acopladas. Y eso trae a colación este otro concepto. Esta es la fórmula del ATP, del adenosintrifosfato, también ese nombre les va a dar vueltas durante toda la cursada. Como ven, es un nucleótido, tiene 3 grupos fosfatos, una pentosa y la base nitrogenada. Bueno, el otro concepto que tienen que saber es el de compuesto de alta energía. Compuesto de alta energía es una molécula capaz de guardar esa energía, capaz de almacenar esa energía y poder transferirla a otro compuesto. Por sus características especiales, que es tener 3 grupos fosfato, es porque los enlaces tienden a romperse fácilmente, entonces por eso es un compuesto de alta energía. El ATP es el más importante, porque acá tenemos un listado de compuestos de alta energía. El ATP, fíjense, está como en el medio de este listado, entonces puede reaccionar con los que están por encima y con los que están por debajo. Entonces por eso es tan importante el ATP en función de este otro concepto que tienen que tener en cuenta, que son compuestos de alta energía. Y el otro concepto es la relación que existe entre estas 3 moléculas, 3 formas de este nucleótido, con 3 fosfatos, con 2 fosfatos y con un fosfato, que es la carga energética de la célula. Acuérdense, anótenlo o en la mente. Carga energética de la célula es una relación que existe entre una molécula que indica que la célula tiene toda la energía guardada en ella y que listo, terminó sus procesos de destrucción de compuestos, es decir, sus procesos catabólicos, y está lista para empezar a construir. ¿Cómo construye? Bueno, utilizando esa molécula de alta energía para convertirla en una molécula de baja energía. Entonces, una relación entre ATP y ADP, porque si hacen las cuentas van a ver que se pueden cancelar, entonces la forma abreviada, por así decirlo, de este concepto, carga energética, acuérdense,
es la relación entre ADP y ATP. Y así, me queda un concepto más, ¿Cómo obtengo esta molécula de alta energía? ¿Se acuerdan del principio? Les dije, primer principio de la termodinámica. Si yo voy a construir algo, no puedo hacerlo de la nada. Bueno, si yo voy a construir esta molécula, que acuérdense, el ATP, ¿sí? Es la importante para guardar energía en la célula, tengo que obtener energía de otro lado. Y esos son los dos tipos de fosforilaciones del ATP. Perdón que está en inglés, pero este libro es muy bueno porque tiene esquemas así súper simples. Está en inglés, no está traducido, pero se los traduzco para aquellos que no manejen tanto inglés. Sugiero que empiecen a manejar inglés, porque es el idioma de la ciencia. Lamentable o no, pero es así. Fosforilación a nivel del sustrato, o sea, construye ATP a nivel del sustrato, a diferencia de fosforilación oxidativa. Construyo ATP por oxidorreducciones. Diferencia importantísima. En la fosforilación de sustrato yo voy a obtener la energía para construir esa molécula de otro compuesto, o sea, es energía química que se convierte en energía química, y en la fosforilación oxidativa yo voy a obtener esa energía, pero de reacciones de óxido-reducción. No necesito destruir, por así decirlo, ningún compuesto. Solo con pasar electrones ya voy a obtener energía para poder sintetizar el ATP. Un mecanismo fabuloso, fabuloso que tienen las mitocondrias. Las células eucariotas son energéticamente muy eficientes porque tiene este mecanismo de las mitocondrias que hacen que se pueda construir ATP sin necesidad de destruir otra molécula. Entonces es como que yo multiplico la cantidad de ATP. Porque esto es una relación 1 a 1. En cambio esto no. ¿Sí? Listo, pero no tengo nada más. Los maté porque encima es algo que ustedes no leyeron. Y no se les va a ocurrir leerlo. Lamentablemente no les puedo grabar la presentación y nada. Igual, a ver, es algo que cuando vayan a verlo a los apuntes o al libro van a decir, hablaba de esto y de esto. ¿Sí? Pero la idea, ya les digo, es por lo menos que tengan en mente de lo que pretendemos hablar cuando estemos trabajando en esta unidad temática. ¿Sí? Al final me fui de la hora y cuarto. Florencia me pregunta, ¿por qué es más importante el ATP? El ATP es un compuesto de alta energía. Hay muchos compuestos de alta energía en las células. Ya van a ver que por ciertas características hay compuestos que pueden almacenar la energía. El ATP tiene las características de que guarda energía, pero a su vez la puede tomar de otros compuestos. Si se acuerdan del listado que les mostré, había compuestos que tenían más energía del ATP, y hay otros compuestos que tienen menos energía que el ATP. Entonces, por eso es que es tan importante el ATP, porque está como en el medio. Entonces puede actuar con los que son muy energéticos y con los que son más energéticos. Es el transportador de energía dentro de la célula más importante, porque puede relacionarse con todo. De hecho, vamos a ver cómo se construye en gran medida dentro de la mitocondria, y en cuanto se construye la mitocondria lo saca, le dice, chau, andate al citosol de la célula, que es donde se realizan las reacciones de síntesis. ¿Sí? Acuérdense, ¿sí? Si se les preguntaron estos conceptos, porque son los que van a ver, tienen que tener presentes cuando vean bioenergética. Muchos no son de esa clase, no los van a utilizar. Ustedes en los problemas de aplicación no van a hablar de estas cosas. Pero sí son importantes, y bioenergética se va a seguir, bien. Claro que puedes hacer una pregunta. No, está bien el micrófono. Ya no vamos a ver energética. No es verdad. Porque ¿qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar como empezamos hoy. Recorremos el campus y ya debería estar disponible bioenergética, y si no está disponible voy a pedir que se las presenten. Cosa de que la vayan viendo cuando nos toque encima. Pero después, cuando nos toque hidrato de carbono 1, ¿no? Que es la que sigue, vamos a tomar desde el principio. O sea, mi idea de esto es, nosotros vemos consultas primero, nosotros intercambiamos y utilizamos esta última parte para avanzar sobre el nuevo tema. Porque yo entiendo que ustedes no tienen por qué estar adelantados. Está bien, o sea, son 2 semanas adelantados los temas. Entonces, quédense tranquilos. La semana que viene
Si hay preguntas de proteína, de los trabajos prácticos, las vemos. Si hay preguntas, si hay comentarios a través del chat. Si hay preguntas bioenergéticas, las vemos. Pero la otra semana, cuando estemos por hidrato de carbono, y que estén más cerca ustedes del teórico práctico de bioenergética, y les surja hasta de la duda, ahí lo vamos a ver. O sea, a ver, siempre este espacio, porque la idea es eso, este espacio está para esto, para que nosotros podamos ver esos temas que nos quedaron dando vueltas en la cabeza. O sea, que no es que hoy se terminó bioenergética y nunca más. No, lo vamos a seguir viendo y que se tranquilo que las preguntas se traen eso. A ver, y me parece, esto es lo rico de este encuentro que tenemos. Que es como más fácil. O sea, yo mando un mensaje a través del chat, listo, ya está. Esto sería como la pregunta que me hacían después del teórico cuando lo dábamos presencial, pero también se quedaban 2 o 3 personas. Acá estamos todos, y todos los que se puedan quedar, o todos los que puedan sumarse al principio del chat, si quieren mandar la pregunta al principio, lo hacen. ¿Podemos acceder? Por supuesto que sí, pueden ir a todos los teóricos que quieran. Acuérdense que los de los miércoles a la tarde son presenciales, y los da el profesor Cética, ¿sí? A las 13:30. En cambio, estos van a ser virtuales, los de los sábados sí van a ser solo virtuales, y vamos a ver cómo nos arreglamos con el profesor, tal vez o vemos cómo hacerlo. Pero sí, esas son clases que son libres, o sea, pueden ir o no ir, no están dentro de la carga horaria de la materia en cuanto a la asistencia y eso. Veo si hay otra pregunta. Si no, nos liberamos, porque creo que buscarlo. Y no se quiere venir en subte. Va al Colegio Nacional de Buenos Aires, allá en el centro, y bueno, si no tiene que tomar el subte y eso. Sí, Luciana, porque el tema de los feriados, hay unos cuantos feriados que nos tocan, no nos tocan los miércoles, pero como que nos modifican el cronograma, porque la idea es siempre dar los teóricos antes del tema. Entonces van a haber 2 o 3, que son los sábados. No tengo el horario, porque eso depende del profesor Cética, calculo que a las 9 o a las 10, lo que sí tengo es la modalidad que es virtual, eso seguro. Así que en cuanto sepamos el horario, que calculo va a ser en esta semana, lo ponemos en el campus, lo de los sábados, fíjense en el programa, sábado tal, va a estar publicado y listo, porque sé tranquilos que son así virtuales, o sea, no van a tener que acercarse a la facultad. Muy bien, bueno gente, muchas gracias, me voy a cenar, sí, tal cual, exactamente. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, gracias a ustedes. Cami, no me voy, dale. Mande la pregunta. Los demás, si se quieren ir retirando, vamos, terminando. Mande la pregunta, Cami. O abrí el micrófono y hacerla oralmente, como quieras, Cami, estás ahí o te equivocaste y te querías ir. Pues sin querer, listo. Entonces sí, si no hay más preguntas, vamos a cerrar la reunión de hoy. Hasta el miércoles, hasta